Saludos amigos, luego de concluido el reciente proceso electoral han salido a la opinión pública varias inquietudes de diferentes sectores de la sociedad, incluso de la Comisión de Observadores de la OEA que estuvo aquí en República Dominicana también. Ellos han planteado, por ejemplo, que en el próximo proceso electoral del 2028 se nombre el fiscal electoral desde 2 años antes de iniciar el proceso. Entonces, también se ha cuestionado el tema de la inequidad, por ejemplo, en el reparto de los fondos para los partidos, por ejemplo, minoritarios. También algunos sectores e incluso algunos legisladores han cuestionado el método Hong que se aplicó a los diputados en este recién pasado proceso electoral. También se ha cuestionado el tema de la participación electoral. Debido a la gran abstención electoral que tuvimos, se ha planteado que se haga obligatorio el voto de cada dominicano. Por ejemplo, en este tema de la abstención, fíjense cómo la abstención electoral en este proceso fue incluso superior a la del 2020, que fue una época de pandemia. Fuimos a votar durante un proceso de pandemia. Entonces, se pensó que esa gran abstención que se registró en el año 2020 fue consecuencia de la pandemia. Sin embargo, ahora tenemos una abstención mayor a la del 2020. Vamos a ver, fíjense que en el 2020 la abstención fue de un 44%. Ahora, en estas elecciones, la abstención fue de un 45%. Fíjense cómo ha ido variando. Claro, si fue solamente un punto porcentual en diferencia al año 2020, fíjense cómo, por ejemplo, el año anterior al 2020, que fue en el año 2016, la abstención fue solo de un 30%. Tenemos que fue una subida de prácticamente 14 puntos. Claro, es importante decir que durante varios procesos electorales hemos visto un aumento de la abstención electoral. Por ejemplo, en el año 2012 la abstención fue de un 29%. Luego, en el 2016 tuvimos una abstención de un 30%. Pero si se fijan, lo que se variaba era de un punto porcentual. Era un crecimiento constante, algo típico, por ejemplo, de los países democráticos que van en vía de desarrollo. La gente va perdiendo el interés en la participación electoral. Sin embargo, el caso que llama bastante la atención es cómo del año 2016 con una abstención de un 30% pasamos al año 2020 con una abstención de un 44%. Lo que se pensó fue que en el año 2024 esa abstención se iba a reducir, tomando en cuenta que en el año 2020, como ya dijimos, fuimos a votar en un periodo de pandemia. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario. La abstención que llegó a ese 44% se ha mantenido, incluso ha aumentado. Eso por un lado. Entonces, debido a esa gran abstención, se ha planteado la necesidad de establecer el voto obligatorio en nuestra Constitución. Dicho sea de paso, ahora que se está hablando de una modificación a la Constitución, por ejemplo, el presidente de la República ha informado que va a someter una modificación a la Constitución para establecer por ley la independencia del Ministerio Público. Entonces, algunos sectores han planteado, vamos a aprovechar ahora que se va a hacer una modificación a la Constitución para el tema de la independencia del Ministerio Público, vamos a establecer otras cosas que es necesario modificar, entre ellas este tema de establecer el voto obligatorio, de eliminar el método Hong y otras cosas más que vamos a ver más adelante. Entonces, en este tema del voto obligatorio es importante decir que no seríamos el único país que establece el voto obligatorio. Ya tenemos otros casos, por ejemplo, como Ecuador y Argentina. En el caso de Argentina, señores, ¿cómo funciona esto del voto obligatorio? Fíjense, ellos tienen establecido el voto obligatorio y esto ha permitido que ellos tengan una de las más altas participaciones electorales de América Latina. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral de Argentina, donde salió ganador Javier Milei, la abstención solamente fue de un 26%. Esto se debe en gran medida a que ellos tienen establecido el voto obligatorio. Entonces, ¿en qué consiste este voto obligatorio en Argentina? Si la persona no va a ejercer su derecho al voto, es multada con una cuota de entre 125 a 500 pesos argentinos. Eso es si la persona no va a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, hay excepciones. Si la persona, por ejemplo, está enferma, puede justificar buscando un certificado médico donde se certifique que esta persona no pudo ir a votar porque estaba enferma o tenía alguna condición física que le impedía poder participar e ir a votar. También si la persona se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar donde le toque votar, la persona puede ir a buscar un certificado que determine eso y ahí queda exenta de pagar esta multa.
Entonces nosotros podríamos también establecer eso en nuestra Constitución. ¿Qué puede permitir esto, señores? Establecer el voto obligatorio en nuestra Constitución motivaría que más personas se animen a votar y esto fortalecería la democracia. Por otro lado también, señores, esto limitaría un poco, aunque no lo eliminaría. De hecho, es importante decir que no lo va a eliminar, pero sí reduciría el clientelismo político que hemos visto en los últimos procesos electorales. Muchas personas que van a ejercer su derecho al voto porque le dan una paga, le ofrecen dinero. Entonces esto lo reduciría, porque si ya usted se vería obligado a participar en los procesos electorales, las personas se van a ver obligadas a participar, si no serían multados. Esto aumentaría la participación electoral y también reduciría en gran parte el clientelismo político. Por otro lado está el otro tema, señores, de la eliminación del método Home. El método o sistema Home, dicho sea de paso que lleva ese nombre por la persona que lo creó, que fue el jurista belga Victor Home en el año 1878. Este método ha sido cuestionado no solamente en República Dominicana, sino que ha sido cuestionado en otros países de la región, porque este método, señores, le pone las cosas bastante difíciles a los partidos minoritarios y a los movimientos independientes. De hecho, este método o sistema ha sido fuertemente cuestionado en Chile por el académico Álvaro Bellolio, quien ha dicho que este sistema o método Home afecta drásticamente a los movimientos independientes. Entonces yo creo que es importante, ahora que se habla de una eventual modificación en la Constitución, que la sociedad civil y también los partidos pequeños y los grupos independientes propongan estas modificaciones que yo creo que van a fortalecer la democracia aquí en República Dominicana. La eliminación del método Home y también el voto obligatorio en las elecciones. Yo creo que estas dos iniciativas serían sumamente importantes para fortalecer la democracia. Pero hay que decir, señores, que esto debe ser defendido por la sociedad civil, porque fíjense cómo ha quedado configurado el Congreso Nacional, donde por ejemplo el partido oficial tiene mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, tanto el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces modificaciones como estas, proyectos como esto, por ejemplo de la eliminación del método Home, que también se ha criticado en otros países de la región, y también del voto obligatorio, estas cosas deben ser propiciadas por la sociedad civil, ya que es muy difícil que esto sea sometido, por ejemplo, por los mismos diputados o senadores, dado el caso que muchos de estos congresistas se sienten cómodos con estos sistemas porque han sido altamente beneficiados. Entonces yo creo que para que haya mejor representación en nuestras cámaras, en nuestro Senado y principalmente en la Cámara de Diputados, es importante que se comience a debatir este tema, por ejemplo, del método Home, y también que se comience a hablar de la necesidad del voto obligatorio, como ya está establecido en otros países de la región de América Latina. No seríamos el único caso donde tendríamos voto obligatorio, sino que estaríamos pasando a formar parte de los países que ya tienen ese sistema de voto obligatorio, como ya les comenté, que está el caso, por ejemplo, de Argentina, Ecuador y otros países también de la región. Y esto fortalece nuestra democracia y aumenta la participación y hace, por ejemplo, que tengamos un Congreso más equilibrado, con voces diferentes, que es lo más importante en un sistema democrático. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.